Tenemos en pantalla lo que se va a trabajar para la semana número 9, en vísperas a lo que será el examen bimestral de Historia y de Geografía. Yo he compartido en el grupo de WhatsApp, se ha podido compartir el balotario, es decir, los temas que se van a trabajar para el examen bimestral, ¿no? Ustedes ya han podido observar cuáles son los temas que se van a tomar en cuenta para el examen. Estoy justamente compartiendo una vez más en pantalla. Balotario de segundo y secundaria para el examen bimestral de historia. Muy bien, Lupita, con la cámara encendida. Muy bien, Rosa Zulema, con la cámara encendida también. Felicitaciones. Muy bien, Brisel Bajonero. Muy bien, Estefano Castro. Y vamos a leer un poco este informe que dice acá lo siguiente. A ver, miércoles 6 de octubre tenemos el examen de DPCC, 10 preguntas. Jueves 14 de octubre, Historia y Geografía, 10 preguntas. Y dice, ¿no? De todo el tercer bimestre, solamente repasar los siguientes temas, trabajados en clase, que están en tu cuaderno, copiados o pegados, ¿no? Y obviamente, profesor, el aula virtual también, donde están los videos de todas las clases. Ahí está el material que tú vas a repasar. Profesor, ¿voy a estudiar todos los temas? No, solamente vas a estudiar los temas que aparecen en este balotario. Ahora, si quieres estudiar todo, también puedes estudiar todo, ¿no? También eres libre, no hay problema. El tema es solamente lo que aparece en el balotario, nada más. Y justamente para reforzar eso, vamos a hacer esta sesión, que es el repaso. Vamos a repasar los esquemas que hemos trabajado en este bimestre para que de alguna u otra manera, si hay alguna duda, ¿no? Tengo, profesor, alguna duda, tengo alguna pregunta, puedes aprovechar esta clase. ¿Por qué? A ver, me están escribiendo en el chat. Milady Calderón Herrera, Brisel Bajonero, Maricielo Ramos Soto, Cielo Gabriela Núñez Macedo, muy bien, ¿ah? En el chat, esa es la idea también. Castro, Briseño, Cubas, Rubí, Carla, Connie, Lupita, Kenneth, Shamila, Milady Calderón. Bueno, es importante que ustedes se puedan identificar para evitar inconvenientes, porque después hay un alumno que me dice, profesor, pero yo estuve en clase, no me ha puesto, asistió. Recuerden que cuando se pasa de la asistencia, se llama, ¿no? Se llama y si ustedes no contestan, bueno, ahí pueden haber dificultades, ¿ya? Ahí pueden haber ciertas dificultades. Entonces, profesor, ¿solamente debo estudiar los temas que me van a venir en el balotario? Sí, solamente esos temas, nada más. Repaso final y vamos a empezar por acá con esta línea de tiempo. Nosotros en una de las clases trabajamos sobre el virrey Toledo, ¿no? Que aparece en pantalla. Acá está entonces esta línea de tiempo, 1569, que equivale a qué siglo, mano levantada. ¿A qué siglo equivale 1569? Estefano, te escuchamos. Siglo XVI. Claro, muy bien. Siglo XVI, perfecto. Tengo un problema con el chat, no está cargando, así que si vamos a participar en esta clase, por favor, por el micro. Tengo un problema con el chat, no está cargando, así que vamos a participar por el micro, por favor, en esta sesión. No estoy leyendo los comentarios, tengo ahí una dificultad en abrir, se demora mucho en abrir los mensajes, así que por manitos levantadas. Muy bien, Castro, profesor, siglo XVI es la llegada del virrey Toledo, ¿ya? Siglo XVI. Uno de los virreyes más importantes y más estudiados, ¿no? Ya que durante su gestión, se da la ejecución de Túpac Amaru I. ¿Ah? Recuerda, Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Recuerda que Vilcabamba es la región donde se van a ocultar los descendientes del Tahuantinsuyo, Vilcabamba, ¿no? Profesor, y en Vilcabamba el último inca era Túpac Amaru I. Bueno, Toledo llegó al Cusco en 1571. ¿Y por qué? Porque Toledo organizó las famosas visitas, pues, que explicamos en clase. Ya está el virrey Francisco de Toledo, que fue enviado por qué rey, mano levantada. Te escuchamos. ¿Qué rey lo envió? Lupita Paredes?
El rey Felipe II. A ver, claro, muy bien. El rey Felipe II de la dinastía Habsburgo fue el que se encargó de enviar al virrey Francisco de Toledo, ¿no? Entonces podemos decir que cuando era rey de España, Felipe II, se envió al virrey Francisco de Toledo. Muy bien, ahí está, esa primera línea de tiempo. ¿Alguna pregunta de este primer esquema? De repente algo, mano levantada. No, Aprovecha profesor. a preguntar, ¿ah? No, Aprovecha, profesor. aprovecha, No, aprovecha. profesor. Listo, aprovecha porque No, de acá profesor, viene ninguna el pregunta. examen. No, profesor. Muy bien, aprovechen en No, preguntar profesor. muy bien. Cubas, muy bien Castro, Mari Ramos, Cielo, Lupita, los puedo ver por su cámara, muy bien. Aprovechen en preguntar porque de acá viene el examen, chicos. ¿Ya? Si hay alguna duda, aprovechen en preguntar. Muy bien, entonces esto está explicado nuevamente. Ahí está. Profesor, ¿esa imagen qué es? Es, según el cronista Huamán Poma de Ayala, cómo se produjo la muerte de Túpac Amaru I, ¿no? Ahí se puede ver a muchos Hatunrunas, hombres del Tahuantinsuyo, llorando por la muerte de el Inca. Reformas toledanas. Vamos a ver por acá. Las famosas reformas toledanas. Toledo, virrey que llega al Perú, procedente de España, si quiere organizar un mejor Tahuantinsuyo, organiza visita, chicos, ¿ya? Las famosas visitas de Toledo. Entonces vamos con la mano levantada. Cubas, te escuchamos. Una de sus primeras medidas administrativas fue llevar a cabo la visita general de Perú, ya que consideraba que era necesario conocer personalmente la situación real del territorio. Por ello reunió a un grupo de asesores jurídicos y geógrafos religiosos que emprendieron en 1570 la gran visita toledana. Muy bien, perfecto, Cubas. Entonces, en eso consiste una visita. ¿Ya? Recuerden, si te pregunto el día del examen, ¿qué es una visita toledana? Tu respuesta, ¿cuál debe ser, profesor? Es una medida administrativa. ¿Qué significaba? ¿Qué cosa, profesor? Conocer realmente el territorio que habitaban los Hatunrunas o indígenas del Tahuantinsuyo. Por ello reunió a un grupo de asesores jurídicos, hombres de leyes, hombres de geografía que conocían el relieve y religiosos porque el virrey era muy católico, ¿no? Y uno de los objetivos de la corona era que el catolicismo se implante en América. Entonces, para saber cuánto sabían, qué hablaban, cuál era su religión, Toledo organiza sus visitas, ¿no? El conocimiento de todo el territorio habitado por los Hatunrunas. Bueno, Toledo a lo largo de estas visitas conoce la idiosincrasia de los Hatunrunas, es decir, cómo es su pensamiento, conoce su lengua, sus costumbres y va a llegar a una conclusión. Vamos a leer cómo se justifica la invasión española al Tahuantinsuyo. Brisel Bajonero, lea por favor, fuerte. El trayecto, con ayuda de cronistas, el virrey recolectaba información sobre el gobierno de los incas. Tomaba lo necesario para armar una justificación política de la conquista que consistía en demostrar que los incas habían implantado un régimen autoritario, sometido a muchos pueblos en contra de su voluntad, para luego presentar al virrey de España como el liberador de los pueblos andinos del yugo de los incas, así en monarca europeo. Quedaba como el legítimo gobernante con derechos sobre el territorio andino. Muy bien, Brisel Bajonero, excelente. Entonces, profesor, vamos a ir por acá. Bajonero. Muy bien. A ver, profesor, dice, ¿no? En el trayecto, es decir, durante su viaje, el virrey Toledo con ayuda de cronistas. ¿Qué es un cronista? Es un español que sabía leer, que sabía escribir,
y que todo lo que él observaba, todo lo que el cronista va a observar, todo eso lo escribe, ¿no? Escribe. Y lo que él escribe se convierte en una crónica, que es una descripción de lo que se vivió en ese momento, ¿ya? Bueno, entonces el virrey Toledo quiere demostrar qué cosa, que los incas que había tenido el Tahuantinsuyo, Manco, Cápac, Sinchirroca, Yoque, Yupanqui, Maita, Cápac, Cápac, Yupanqui, Inca, Roca, Yaguarhuaca, ¿no? Huiracocha, Pachacute, Yupanqui, ¿no? Huayna, Cápac, Huáscar y Atahualpa, todos esos incas que había tenido el Tahuantinsuyo habían implantado un régimen autoritario. ¿Qué significa eso, profesor Luis? Que habían sido los malos de la película, pues, ¿no? Que habían condenado al pueblo al trabajo forzado, que los habían sometido contra su voluntad, y que el rey de España era, pues, el libertador, ¿no? El rey de España era quien los liberó de ese déspota, de ese malo conocido como el Inca. Así, de esa manera, el rey iba a quedar como el legítimo gobernante, ¿no? Lo cual no es cierto, obviamente, pero tiene algo de veracidad. ¿En qué sentido? No es cierto que el rey sea el libertador, pues el rey de España lo que busca es expandir la religión católica y busca mercados y riquezas. No es el libertador, no le interesaba liberar a los indígenas porque no los conocía. Y tú, una persona que no conoces, no sientes nada, te da igual, etc., etc. Profesor, pero lo que sí es cierto es que tampoco el Inca eran unas santas palomas, ¿no? Los incas sometieron a muchos pueblos incluso de manera violenta, como los chimú, los chachapoyas. Pero de ahí a querer destruir las costumbres, no, pues, ¿no? Los incas sometían, pero asimilaban las costumbres. Los europeos llegaron y quisieron implantar sus costumbres. Ejemplo, la religión católica, ¿no? Hoy día todos católicos, ¿por quién? Por los incas, ¿no? Por los europeos. Hoy día todos hablamos el castellano. ¿Por quién? Por los incas, no, por los europeos. Y eso fue implantado muchas veces de manera violenta. No se respetó ningún derecho. ¿Dónde estaban los derechos humanos ahí? Bueno, no existían, pues, ¿no? Ya está. Una de las cosas que el virrey Toledo implanta en la colonia es la llamada mita minera. Vamos a conocer en qué consiste un voluntario para que lea. Fuerte. Gamboa, te escuchamos. Mita minera, sistema de trabajo obligatorio por turnos que aseguraba a trabajadores en las minas. Lo realizaban varones indígenas entre los 18 y 50 años, a favor del Estado español. El trabajo de las minas era de 1 año. Muy bien, Gamboa. Ahí está entonces el significado de la mita minera. ¿Ya? Si te preguntan cómo era la mita del virrey Toledo, era un trabajo obligatorio. ¿Ya? La palabra mita significa turno, son sinónimos. Turno. Entonces, habían turnos de día, turnos de noche, turnos de madrugada. Todo el día, las 24 horas, se trabajaba extrayendo minerales de los centros mineros, ¿no? Si tú vivías en el Tahuantinsuyo y eras un jatunruna entre los 18 y 50 años, ¿qué es un jatunruna? Un ciudadano inca, ¿no? Profesor, entre 18 y 50 años, tú ya estabas destinado a trabajar a favor del Estado, ¿no? A través de la extracción de metales o minerales. ¿Cuánto tiempo trabajaban? 1 año. Muchos iban y ya no regresaban. Habían derrumbes, explosiones, enfermedades, muerte, maltrato, y era el trabajo más temido y más forzoso. ¿Pero por qué iban? Porque era una ley y porque ellos también recibían un pago que les permitía pagar el tributo indígena, ¿no? Una de las minas más conocidas es la de Potosí, que hoy día queda en el territorio de Bolivia. Y otra de las minas es la de Huancavelica. Pregunta, ¿de cuál de estas dos minas se extraía mercurio? Mano levantada. Estefano Castro. ¿En la mina de Huancavelica? Claro, de la mina de Huancavelica se extraía el mercurio o llamado también azogue, que servía para purificar la plata, ¿no? La plata no era extraída sola, la plata era extraída con otros minerales, con otros metales. Entonces, de esa mina de Huancavelica se extraía el mercurio que servía para purificarla.
Ahí está. Muy bien, también en Potosí se aprovechó la extracción de la plata para desarrollar la famosa Casa de la Moneda. Lupita Paredes, lea por favor Casa de la Moneda de Potosí. Casa de la Moneda de Potosí. Fue creada para que sea el centro de acuñación de monedas, vigilancia de la extracción de plata y que se encargue de asegurar el pago de los impuestos mineros. Muy bien, Lupita. Entonces, una de las obras del virrey Toledo es que se genera, profesor, la elaboración de monedas. Aprovechando, ¿qué cosa? Aprovechando el yacimiento de Potosí, ¿no? La acuñación de monedas, que es la fabricación de monedas. ¿Serviría para qué? Para pagarle al indígena por su trabajo y que el indígena a su vez le pague al Estado los diferentes impuestos como el tributo indígena, ¿no? El Potosí era un gran centro minero, ¿ah? Durante casi 200 años se encargó de proveer de plata a Europa, literalmente, ¿no? Ahí está. Bueno, otra de las obras desarrolladas por el virrey Toledo son las reducciones o pueblos de indios, ¿ya? Muy bien, lea por favor fuerte Gabriela Núñez. La reducción estaba diseñada como si fuera una pequeña ciudad. Contaba con una plaza central donde se encontraba la iglesia y las casas de las autoridades, y en los alrededores se encontraban las tierras comunales. Los pueblos de indios o las reducciones no coincidieron con la organización de las comunidades andinas. Fue todo lo contrario. Quiebra los vínculos territoriales que unían a los miembros de un ayllu. Muy bien, Gabriela, ahí está entonces una reducción que tenía algunos elementos como una iglesia, ¿no? Donde se evangelizaba al indígena desde que él nacía, se le bautiza desde que era un bebé, ¿no? Un hermoso y robusto bebé. Y en la iglesia funcionaba como la RENIEC. Ahí estaba el registro de los nacimientos, de los bautizos, de los padrinos, etc. Cerca a la iglesia está la casa de la autoridad, la casa del barayoc o alcalde de indios, la casa del corregidor, ¿no? Y en los alrededores estaban las tierras de la comunidad, ¿ya? Las tierras de la comunidad que eran trabajados, ¿no? Trabajados, profesor, ¿no? Tierras de la comunidad. Ahí está entonces elementos de una reducción que es un pueblo de Jatunrunas, un pueblo de indígenas. Creación del virrey Toledo, ¿ah? Que los sacaba a los indígenas de sus pueblos originarios y los juntaba, ¿no? En una reducción juntaba a los de Puno, a los de Arequipa, a los de Piura. ¿Y por qué los juntaba? Para evitar que en algún momento se rebelen, pues, ¿no? Los juntaba. Por eso es que quiebra, dice, los vínculos de un ayllu. Ayllu era la organización de la época incaica. Muy bien, Gabriela. Gabriela Núñez. Muy bien. Ahí está, entonces. Otro de los desarrollos, otra de las cosas que trae Toledo al Perú es un tribunal que ya existía en Europa desde la época medieval y que volvió a ser reimplantado cuando se dio la reforma protestante de Martín Lutero, ¿no? Ese tribunal llamado la Santa Inquisición o también llamado el Santo Oficio. Muy bien, lea la lectura entonces, Milady Calderón Herrera. Te escuchamos, Herrera. Con el objetivo de velar por cumplimiento de las normas religiosas y sobre todo cuidar la pureza de la religión católica en los nuevos reinos, establecerá el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición persiguió y condenó la existencia y las prácticas de otras religiones, como la judía o la musulmana. Muy bien, Milady Calderón Herrera. Entonces acá está Milady, ¿no? Muy bien, Milady. La Santa Inquisición, ¿no? Que era un tribunal, porque si es un tribunal se encarga de juzgar, pues. Este señor, por ejemplo, era acusado de practicar otra religión. Entonces, era llevado a este tribunal donde se le practicaba diferentes castigos. ¿Cuál es el objetivo del tribunal?
evitar que en América exista una religión distinta a la católica, para evitar que suceda lo que había pasado en Alemania con Martín Lutero, la Reforma Protestante, en Suiza con Juan Calvino, o en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Eso era básicamente. Ahora, profesor, ¿el Tribunal de la Santa Inquisición condenaba a los indígenas? No. El tribunal no toca a los indígenas o jatunrunas, porque los indígenas y jatunrunas son siervos del rey, así que no los puedes tocar, no los puedes maltratar, ¿ya? Eso es básicamente. Muy bien, tenemos acá entonces lo siguiente. Profesor, instituciones en América Española. También se desarrolló durante la clase estas instituciones. A ver, me escribe acá Campomanes, me está levantando la mano. Yo le había puesto, creo que a Campomanes, falta. Campomanes, ¿me escucha? ¿Está en clase Campomanes? Campomanes. Profe, sí está, pero no tiene audio. Ah, ok. Muy bien. Sí está, pero no tiene audio. Ok, Campomanes. Bueno, la recomendación para este trimestre y para el cuarto, que empieza ya la otra semana, es que por favor ingresen puntual, no falten, habiliten su audio, que es muy importante para que ustedes puedan participar, conversar con los padres. Es fundamental el tema del audio. Muy bien. Instituciones en América Española. Vamos a conocer qué instituciones funcionaban en América, instituciones locales, básicamente, que también se habló durante la sesión. Bueno, vamos a buscar uno para que lea primero el virreinato. Y vamos a explicar primero esta parte de acá. A ver, vamos a ver, está con su manito levantada. Rubí Bueno. Adelante, Rubí Bueno, te escuchamos. El virreinato. Jurisdicción político-administrativa en la colonia gobernada por el rey, el virrey. Representante al rey, capitán general, presidente de la Real Audiencia. Audiencias. Tribunales de justicia integrados por oidores. Muy bien, correcto, Rubí. Muy bien, Rubí. Profesor, el virreinato entonces es el nombre que recibe, ¿no?, el espacio, la jurisdicción, donde el poder lo tenía el virrey. Era la forma como se nos conocía en España, ¿no? El virreinato del Perú, donde la máxima autoridad era el virrey, quien representaba al rey de España, ¿no? Representa al rey de España. Ya, pregunta, ¿cuántos reyes ha tenido el Perú durante la colonia? Mano levantada. ¿Cuántos reyes hemos tenido durante la colonia? Cielo Gabriela. 10, profesor. Muy bien, Cielo Gabriela. 10 reyes hemos tenido durante la colonia. Ahí está, muy bien, Núñez Macedo. Hemos tenido aproximadamente 10 reyes durante la colonia, ¿no? ¿Y cuántos virreyes? Mano levantada. Mano levantada, nadie con la mano levantada. ¿Cuántos virreyes hemos tenido? Mano levantada. Lupita 40. Paredes, te escucho. 40 Muy virreyes. bien, Lupita. 40 virreyes. Excelente, Luria. Muy bien, Luria. Ahí está. Hemos tenido 40 virreyes y 10 reyes, básicamente, durante la colonia. ¿Ya? Entonces recuerden eso, ¿ah? El virrey representa al rey. Y el virreinato es una forma de gobierno que se implanta en esta época. El virrey tenía funciones militares, era un capitán. Y también tenía la función judicial porque presidía la Real Audiencia de Lima, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué cosa pasaba si el virrey fallecía? Lo reemplazaba la Real Audiencia, ¿no? Y algo muy importante es que el virrey, cuando llegaba a América, él traía ya el nombre de su sucesor. Pregunta, ¿cómo se llama el documento donde estaba el nombre del sucesor del virrey? Mano levantada. Eso puede ser una pregunta examen. ¿Cómo se llama ese documento que traía el virrey donde estaba el nombre de su sucesor? A ver,
Mano levantada. ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda? Cielo Gabriela. Las memorias, profesor. No, eso era lo que escribía el virrey acá. Lo que él traía, ¿cómo se llama? Lo que el virrey, Cielo Gabriela, nuevamente. Ya me acordé, profesor, el pliego de mortaja. Muy bien. El pliego de mortaja, ¿no? Eso puede ser una pregunta. El pliego de la mortaja era el documento que el virrey traía a la colonia y era donde estaba el nombre de su sucesor. Las memorias es lo que el virrey escribe acá, pero lo que el virrey trae se llama pliego de la mortaja, básicamente. ¿Ya? Muy bien, Gabriela. Ahora, si el virrey muere, quien lo reemplaza es la Audiencia de Lima, ¿no? Y la audiencia es un tribunal de justicia, pues. Todos los asuntos, todos los delitos lo ve este tribunal. Bueno, corregimientos. Vamos a ver otro voluntario, voluntaria para la lectura. Maricielo Ramos, adelante, Maricielo. Corregimiento, siglo XVI. Jurisdicciones provinciales donde se organizaba la mita, recaudaban los impuestos, tributo indígena y se realizaban repartos de mercancías. Perfecto, Maricielo. Maricielo, lee intendencias, por favor, al costado. Intendencias, siglo XVIII. Jurisdicciones territoriales que reemplazaron a los corregimientos en el marco de las reformas borbónicas. Muy bien, Maricielo. Profesor, ¿y por qué mi compañera ha leído los dos, profesor Luis? Porque los dos se encargaron en un momento de lo mismo. Cuando empezó el virreinato, los corregimientos eran provincias, donde el que gobernaba era el corregidor, ¿ya? El corregidor se encargaba de recaudar el tributo, que era un pago que hacía el Jatunruna 2 veces al año, y que realizaba también el reparto de mercancías, que eran lo que llegaba de Europa, era entregado al indígena para que él lo consuma o no lo consuma, igual tenía que pagarlo, ¿no? Corregimiento. Pero ante el abuso del corregidor, y después de la rebelión de Túpac Amaru, se crean las intendencias, ¿no? Las intendencias es un modelo que había en Francia y que va a reemplazar a estos corregimientos. Se crea durante las reformas borbónicas que desarrolló el rey Carlos III, ¿ya? En el siglo XVIII. Muy bien, vamos a ver reducciones y cabildos. Otro voluntario o voluntaria para esta lectura. Cuba Chávez, adelante Cubas. Reducciones. Pueblos de indios gobernados por un cacique y subordinados a un corregidor. Cabildos. Organismo de gobiernos locales dirigidos por a los alcaldes. Cabildo de españoles y de indios. Muy bien, Cuba Chávez. Excelente, entonces acá Cubas. Cuba Chávez, muy bien. Listo. Profesor, una reducción, lo hemos explicado, era un pueblo creado por el virrey Toledo, donde vivían los Jatunrunas y estaba ahí un alcalde de indios llamado Barayoc. Había un cacique que era el intermediario. Es lo que ha sobrevivido hasta la actualidad, ¿no? Y se le llama municipalidad. Recuerda que el primer alcalde de Lima se llamó Nicolás de la Ribera, es un dato que te voy a dar, ¿ah? El primer alcalde de Lima se llamó Nicolás de la Ribera y era llamado el Viejo, el primer alcalde de Lima. Y eso ha sobrevivido hasta ahora, pues un cabildo era una reunión de criollos, ¿no? O también de indios, porque habían dos repúblicas, ¿ya? Las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles, básicamente. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a dejar esto por un lado y nos vamos a ir acá. Castas. ¿Qué son las castas, profesor Luis Aníbal? Muy bien, a ver. Briceño, fuerte Briceño, lea. Primera parte que aparece en su pantalla. Así se les llamaban a los grupos de cruces, de diferente grupo étnico y biotipo. Mulatos, de españoles con esclavos negros. Zambos, de indígenas con negros. Muy bien, Briceño, perfecto. Ahí está.
Siga la lectura al otro lado, príncipe. Fuerte, príncipe, lea. Había una gran cantidad de grupos que luego fueron desapareciendo del habla común. Salta Patás, Chino Cholo, Pardo Higo, Tercerón, Cuarterón y Sacalagua. Muy bien, correcto, príncipe. Perfecto. Entonces, acá tenemos las castas, ¿no? ¿Qué era una casta? Recuerda que la casta no pertenece a ninguna república. Eso tienes que tenerlo presente. No hay república de castas. La casta era algo prohibido, pero que se dio. ¿Por qué prohibido? Porque no se buscaba que se crucen entre sí, pero al final se terminó dando, ¿no? Al final no se pudo hacer nada con la naturaleza humana. Y aparecieron estos grupos, ¿no?, étnicos, como los mulatos, que era el resultado de un español con una esclava, porque había un problema también. En la colonia, la cantidad de mujeres era mínima. Sambo, de indígena con negro. Y inclusive habían otras denominaciones, ¿no? El saltapatrá, chino cholo, etc., etc., ¿no?, que fueron desapareciendo. Y también había un tema de esclavitud. Estefano Castro, lea Cimarrones. Cimarrones, esclavos que escapaban para lograr su libertad, se escondían en aldeas de los bosques o cerros, Quilombo o Paranque, Cartagena, Chapatera, Huachipa. Muy bien. Mogollón, Maricielo Ramos, fuerte. Africano leal a su amo que atrapaba a cimarrones por recompensa. Brisel Bajonero, Ladino. Ladino, esclavo adaptado al Perú, aprendía español y las costumbres coloniales. Muy bien, ahí está entonces Maricielo, Castro y Bajonero, ¿no? Muy bien, Bajonero, muy bien, Castro, muy bien, Maricielo Ramos. Rojas Bueno Rubí, Bozal. Profesor, internet está un poco lento y como estoy compartiendo a muchas personas, no carga mucho. Ah, ya cargó, profesor. Ya le cargó. escuchamos. Adelante, ¿puedes leer? Sí, profesor. Ya, Bozal. Esclavo recién llegado a la colonia, aún no se adaptaba al Perú. Claro, el bozal, por ejemplo, ¿no? De ahí viene este nombre que utiliza, bueno, el nombre de este objeto que utilizan las mascotas para que no puedan morder, ¿no? El bozal. El bozal era el negro que venía o que llegaba y que aún no sabía hablar castellano. El ladino era el que había aprendido no solamente a hablar castellano, sino algunas costumbres americanas. El morgollón era un negro esclavo muy leal al español. Y el cimarrón era un esclavo que constantemente se escapaba, ¿no? Y que constituía un pueblo de esclavos, conocido como Palenque o Quilombo. Estos pueblos estaban alejados de Lima, muy alejados de Lima, tomando en cuenta que Lima en esa época era un centro histórico, ¿no? Era un centro histórico. Muy bien, acá me escriben, bueno, ya puedo leer el chat, no podía leer hace un momento. Muy bien, tengo la participación de Castro, de Bajonero, de Cubas, de Maricielo Ramos, son algunos de los que han participado en el chat. Ahí está. Muy bien, gracias. Los voy a poner justamente acá, ¿no? Muy bien, también Bajonero, Ramos, Cubas han participado. Ahí está entonces. Cubas, Ramos, ¿no? Ramos Soto. Bajonero, Castro, muy bien Castro. Bajonero, muy bien Bajonero. Son algunos de los que han participado en el chat, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces ese ha sido nuestro repaso para el día del examen. Espero que con esto haya quedado claro y que puedas dar un muy buen examen de historia y de geografía. No te olvides que el miércoles hay examen y que el jueves tenemos el repaso de geo según el balotario. Cuídate mucho y muchas gracias. Chau, chau.